A veces sufrimos decepciones tan fuertes, ya sea traiciones familiares, de amigos o de pareja, o incluso hasta laborales, que quedamos como resabiados ante la vida. No queremos saber más nada de poder volver a confiar. Y poco a poco nos vamos resignando a una vida que va siendo empobrecida en el mundo de las expectativas. Es más, nuestras expectativas siempre están suponiendo lo peor. O directamente, para no defraudarme nuevamente, prefiero mantenerme alejado de cualquier vínculo. O por el contrario, sistemáticamente tropiezo con la misma piedra y confío en personas que no debo hacerlo. De una forma u otra termino sufriendo muchísimo y creemos que todo depende de nuestro entorno, cuando en realidad este sufrimiento tiene que ver con un arraigo muy profundo a ciertos ideales que aún nos siguen acompañando. Si te interesa salir de ahí, si querés lograr desmarcarte de una situación tan dolorosa, presta atención, porque quizás este video te pueda ayudar a darte cuenta cuál es ese paradigma que tenés ante la vida que no te permite desplegarte sin tanto miedo. Para no confundirnos, vamos a distinguir las cosas que suenan parecidas pero que no es lo mismo. Empecemos por lo que es una idea. Una idea es una representación mental que yo tengo de algo material o abstracto. Ya un ideal es otra cosa. Son representaciones de la perfección o excelencia que una persona aspira a alcanzar. Y esto se puede ir modificando a lo largo de la vida. La idealización ya es el proceso en el que yo le atribuyo a algo o a alguien la perfección tan idealizada. Las creencias ya tienen un peso mucho más profundo, se afianza en nuestra identidad. Es como yo la percibo, la entiendo como una verdad o como que probablemente sea una verdad esta mirada que yo tengo ante la vida. Si bien los ideales se van modificando con el paso del tiempo, las creencias también pueden hacerlo, pero sin embargo no fluyen necesariamente con la misma dinámica que lo hacen los ideales. Ser idealista es alguien que se ha propuesto en la vida alcanzar esos ideales. Cree fielmente que esto es posible y emprende una vida en la que se exige tal excelencia. Podríamos decir que ha incorporado sus ideales a tal punto que los ha hecho carne, que los ha aplicado en su propia vida. Y si bien uno podría pensar que ser idealista es algo positivo, en la medida que sea constructivo, que sea motivador, que nos aliente a siempre superarnos, bienvenido sea. Pero cuando esto cobra otro tinte, cuando declina para el lado que es destructivo, empieza a distorsionar nuestra realidad y lo que yo creo como una gran verdad resulta que no es. Empiezo a frustrarme, a sentir una baja tolerancia a todo lo que sea diferente. Entonces ya me empiezo a resistir a lo que acontece. Quiero forzar esa realidad para el lado que yo creo que debe ser. También puede suceder que por tener expectativas tan altas estemos persiguiendo la validación externa en cada cosa que yo hago o específicamente en un área que para mí tiene un valor importante. Y otros momentos lo que voy a tratar de hacer es de evitar por todos los medios huir del conflicto interno que me pueden generar ciertas circunstancias, donde la dualidad empieza a emerger, la ambivalencia, el que yo creo que las cosas buenas deben ser de cierta manera, pero yo empiezo a sentir esas cosas que aprecio como algo negativo o que advierto en el otro que puede tener aspectos que no me convenzan. Y ahí yo caigo en lo que llamamos la idealización de ese otro. Obviamente que mis ideales fueron construyéndose a lo largo de mi historia, de mi vida. Aquellos referentes que tenía como ideales, que al principio fueron mis padres, después fueron mutando. En la adolescencia pasaron a ser mis pares. Desterré a mis padres de ese lugar de ideales y tras la decepción, porque empecé a darme cuenta que no eran perfectos, voy corriendo a la búsqueda de los ideales a través de mis pares. Se supone que a medida que vamos madurando, si las cosas van bien, me voy dando cuenta que la perfección no existe y que en definitiva los ideales son una excelente guía para yo poder ir superándome en la vida. Pero sin embargo, cuando estamos todavía bajo la sombra de la necesidad, porque en definitiva, ¿por qué elegimos a nuestros padres como ideales? Porque necesitábamos creer que era un lugar confiable donde estábamos. Nuestros cuidadores teníamos que pensar que eran buenos. Lo necesitábamos al punto de que podríamos morir si no estábamos bajo el cuidado de alguien que nos amase, que nos quisiese, que tuviese las cosas claras. Si esta dependencia persiste en el tiempo,
No solamente la voy a depositar después, siendo adolescente, con mis pares. Cuando voy creciendo, voy a ir desesperado a ver a quién le adjudico esta idealización. Y ahí tenemos por qué tantas personas caen en manos de gurús, de sectas, porque necesitan a toda costa creer que van a estar a salvo. O quizás ni siquiera eso, entablando relaciones interpersonales de absoluta dependencia, donde pongo al otro como mi soberano en la vida. Puedo ser consciente de esto o no, pero cuando caemos en fanatismo, cuando caemos en apegos pegoteados, hay mucho de esto, porque hay mucha necesidad. Por supuesto que más allá de todo esto, los ideales siempre van a estar con nosotros, porque si bien primero partieron de ciertos modelos que tuvimos, después también tenemos toda una cultura, una sociedad que nos indica lo que está bien, lo que está mal, y en definitiva es lo que hace a nuestros valores, lo que después nosotros adoptamos como algo constructivo y positivo para nuestra vida. Así que observamos que hay una relación entre lo que son mis ideales, lo que son mis expectativas y lo que van a ser mis miedos. Entonces, si mi ideal es el éxito profesional, yo voy a estar con toda la expectativa puesta en el reconocimiento, en que las personas valoren mi trabajo, mi esfuerzo. Voy a estar dependiendo todo el tiempo de esa insignia que me diga hiciste las cosas excelente. Obviamente que como la perfección no existe, todo el tiempo me va a acompañar un gran miedo que va a tener que ver con eso de que estaré a la altura de las circunstancias. Empiezo a compararme con el resto de mis compañeros, voy a estar en el terror de que alguna persona me supere, entonces mi éxito siempre está al borde del precipicio. En otras oportunidades, mi ideal está puesto en las relaciones interpersonales y me aferro a un grupo de pertenencia que pueden ser X amigos que gozan de X prestigio, beneficio, lo que fuere, o al revés, no me importa tanto los amigos, sino que me aferro a una pareja. Y yo soy en función de las características que tiene mi relación, esta persona. Y la pareja tiene que ser algo perfecto. Lo mismo puede estar puesto en la familia, el ideal de familia que yo tengo. Entonces cualquier cosa que se desmarque de ese lugar de perfección, yo lo voy a vivir como un fracaso absoluto. Y esto me genera un gran sufrimiento. Otras veces tenemos el ideal puesto en nuestro esquema corporal. Entonces perseguimos, y nunca es suficiente, una silueta X y siempre vamos a verle el defecto. Nunca va a ser suficiente. Porque justamente estamos hablando de un ideal, no de una probabilidad, no de una guía, sino de algo inamovible, algo que tiene que ser sí o sí de esta manera. Y si no, no vale. Y todas estas cosas conllevan un gran sufrimiento. Y ahí vienen a acompañarnos todos nuestros miedos, ¿no? Cuando las cosas no sean como nos gustaría o tenemos terror de perder eso que creímos haber conquistado. No nos da paz cuando nos apoyamos en los ideales desde este lugar. Y cuando emerge la decepción, como estamos tan creídos de que la vida debe ser de esta manera, o la vida vale si es de esta forma, que cuando quiero ver en mi entorno o descubrir que ni siquiera yo puedo cumplir con estas expectativas, entonces puedo caer en esta idealización de la que hablamos, donde niego todo lo que distorsione mi idea, o todo lo contrario, quedo resignado ante la vida. No me adapto, no me arriesgo, no quiero volver a sufrir decepciones, me limito en función de este miedo que yo tengo. Evidentemente todo esto va a tener un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Cuando las cosas vienen por buen camino, entonces esto va a apuntalar lo que es la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación y el sentido del propósito en la vida. En cambio, cuando esto está teñido porque los ideales todavía están muy prendidos a nuestra necesidad, nos vamos a encontrar con que los aspectos negativos empiezan a emerger. Hay mucha desilusión, hay una gran frustración. Las cosas me llegan a un nivel de profundidad enorme cuando las cosas no resultan como quería, cuando alguien no resulta lo que yo esperaba, o cuando algo a lo que le puse mucha intención terminó resultando algo muy diferente a lo que pretendía. Entonces empieza a emerger la rigidez, en otras ocasiones llega al punto del dogmatismo y en otras oportunidades trato por todos los medios de evitar la realidad.
Y para ser más claros, entonces vamos a observar que la idealización es un mecanismo de defensa. ¿De qué nos defiende? Por un lado, evita la realidad. Lo que le disgusta, lo que no quiere ver, lo hace a un costado. Por otro lado, es una protección del yo. ¿Por qué? Porque yo necesito confiar. Todavía estoy en un lugar muy precario en el que no soy autónomo. Todavía no he logrado mi independencia a nivel afectivo. Aparentemente provee de la reducción de la ansiedad, porque obviamente como yo estoy omitiendo todas esas partes que me generan malestar, creo que me protejo de sentirme ansioso porque algo que a mí me disgusta emergió. Y por último tiene una función compensatoria, porque lo que tiene esta persona o lo que fuere es justamente lo que carezco yo. Entonces todo es redondito, cierra perfecto. Pero ¿qué pasa? Esto es de corto aliento, porque la realidad es la realidad. Y te parezca bien o te parezca mal, se te va a presentar. ¿Cuánto de nuestras vidas está enganchado en estos ideales que no hemos soltado, que todavía perduran desde una gran necesidad, que incluso es el que no nos habilita a seguir desarrollándonos? Tenemos estrategias para advertir y darnos cuenta si es que este sufrimiento que me acompaña está teñido por esta precariedad. ¿Cómo nos damos cuenta? Agarra ese sufrimiento que tenés. Pensá, ¿qué es lo que tanto me duele? ¿Por qué me duele? ¿Con qué expectativa no cumplió? Ahí le voy a poder poner nombre. Y esta expectativa no tiene que ver con algún ideal. Cuando te encontrás con ese gran miedo, ¿acaso no tiene que ver también con no cumplir las expectativas de este ideal? Y observa ese ideal. ¿Cuán realista es? ¿Cuánto te limita o te habilita a que vos te sigas desarrollando? Porque cuando nos posicionamos en ese lugar que es destructivo, no es flexible, no admite el progreso. No está la posibilidad de modificación y de evolución ni de mis ideales, ni de mis creencias, e incluso ni de mi propia persona. Es como una cárcel en vez de ser un motor. Entonces, una vez que advertís eso, tenés que ir para otro lado. Bueno, abrí la puerta de esa reja, date cuenta que, como lo he dicho en otros videos, el ideal debe ser un faro. Pero en este caso, lo pusiste frente a tus ojos y lo único que está haciendo es encandilarte. Hay que enfocar para otro lado, mostrar el camino de oportunidades y de posibilidades, que sea una inspiración, una motivación, una búsqueda personal. Siempre tiene que darle paso esa búsqueda a la realidad y además y especialmente te tiene que hacer a ti parte de ese cambio que buscas, parte de eso que vos te parece que sería ideal para nuestra humanidad, ideal para el progreso, ideal porque es constructivo. Te hace un agente participativo y no un agente que demanda la diferencia. Esa es la gran clave. En una posición a vos te queda más que resignarte, acomodarte a lo que es. Y en la otra posición, un ideal constructivo te invita a moverte para construir eso que te parece tan valioso. Hoy les decía que mucho de nuestro sufrimiento tenía que ver no con lo que nos había sucedido en la vida, sino con lo que nosotros esperábamos de ella. Quedamos en un lugar que a veces es de resentimiento, otras veces es de profunda tristeza al punto de que puede llegar a una depresión, un estancamiento que no nos habilita a salir adelante. Recuerden que si ustedes hacen este recorrido de observar qué sostienen estas expectativas, estos miedos, este dolor tan profundo, si esto lo sostienen ideales que están expresando más tu necesidad, entonces te están dejando atrapado en el lugar de la demanda y vos tenés que ir por la labor de construir eso que tan valioso te parece, como lo dije hace un momento. Entonces, si en la vida te toca que tu pareja no resultó lo que esperabas que fuese, que tus amigos te fallaron, o en tu trabajo no pudiste desempeñarlo como te hubiese gustado, que te has tropezado una y mil veces en muchos intentos, no vas a bajar los brazos, no vas a dejar de conquistar la persona que querés ser e ir a la búsqueda del encuentro de esas personas que vos crees que son valiosas para ti e incluso seguir superándote en ese nivel profesional, académico, laboral, porque en esa entrega que vos haces de tu esfuerzo está nada más y nada menos que
la valía de tu persona. Y eso dignifica. Ese es un ideal que está en movimiento, que está participando, que está siendo un gran buscador de encontrar eso que uno considera que es importante. Sabe que siempre va a aprender algo más. Por eso no se cierra, por eso no se vuelve inflexible. Por eso las verdades que la vida te ofrece, aunque no las entiendas, vas a ir por la labor de tratar de comprenderlas, entendiendo que allí hay un secreto, una realidad, una verdad más que te va a enriquecer, por más decepcionante que sea, porque te abre los ojos. Gracias por haber llegado a este punto de video. Supongo que si lo hiciste es porque estás muy comprometido con tu desarrollo personal y ojalá que te haya sido de ayuda. Si quieres apoyarme para que continúe haciendo contenidos de psicoeducación o crees que le pueda ayudar a alguien, te pido que lo compartas y especialmente me vas a ayudar muchísimo si te suscribís.